o en otros sectores como el laboral. El método en esta conferencia es a través de pequeños trozos de películas famosas que visionan los asistentes. Aprenden a negociar soluciones. Para el ponente, la mejor manera de solucionar estos conflictos que irremediablemente surgen en las relaciones humanas es a través de la palabra. Es solo a través de ella como se solucionan los problemas y no llegando a otras situaciones más drásticas. Javier Alex es director del máster y especialista en mediación desde hace ya 8 años en la UPO. Es autor de varios libros, entre los que destacan La mediación familiar, Teoría, Análisis y Regulación, de la editorial Aconcagua. Es profesor titular de la Escuela Universitaria de la Facultad de Derecho. Numerosas personas asistieron a la charla en la Sala Victoria y al final de la ponencia pudieron preguntar sus dudas al profesor Alex, que les contestó gustoso. Sí, pues en primer lugar, sobre todo el participar desde el aula abierta de mayores tras el convenio que se firmó con la universidad y vamos poco a poco viniendo profesores de distintas áreas y a mí me ha correspondido venir hoy y por lo cual estoy más que satisfecho de poder venir a la Puebla de Casalla, que es la primera vez que vengo a este pueblo tan bonito. Bueno, coméntanos un poquito de qué se ha tratado esta conferencia. Pues hemos intentado hacer referencia con un tema lo más atractivo posible, que se llama negociar con el malo de la película, el hablar un poquito del cambio que se tiene que producir, y más ahora en esta época de crisis, para negociar los problemas que tenemos, ¿no? Yo creo que estamos en una época en la que todo el mundo está acostumbrado, por suerte, por desgracia, cada vez que tiene un problema, a denunciar, y yo creo que es importante el que, bueno, pues le hayamos dedicado un ratito a hablar de qué hacer cuando tenemos un problema, y por eso ese tema así más o menos rimbombante de negociar con el malo de la película. Sí, porque yo creo que las tres cosas más importantes que hay cuando hay un problema, un conflicto familiar, vecinal, etcétera, se trata de que siempre el otro es el malo, ¿no? Y uno se siente con miedo de qué hacer cuando tengo que hablar con el malo, porque la culpa no la tengo yo, ¿no? Y hay tres cosas que hemos basado en la conferencia para que todo el mundo participara, que es, por un lado, el hecho de que, bueno, de que tanta culpa puede tener uno como otro, incluido la persona que tenga que negociar. Por otro lado, el que cada uno respete pues la voluntad del otro, aunque no la comparta. Y por otro lado también una cosa muy importante que yo creo que además los mayores de este municipio lo tendrán muy presente, que es el poder de la palabra. Lo mejor para resolver los problemas es hablar. Pues eso es una de las preguntas que te iba a hacer. ¿Qué hay que hacer para negociar? ¿Dónde hay que hacerlo? ¿Cómo hay que actuar? Yo creo que se basa en eso, ¿no? La mejor herramienta, y por no decir la única que tenemos y que deberíamos tener, es la palabra. Realmente siempre se ha dicho dos cosas que yo creo que es muy importante. Una, que los trapos sucios se lavan en casa. Luego creo que lo importante es que la gente que no son capaces de resolver sus problemas puedan conocer técnicas, habilidades que les haga que puedan retomar el tener la responsabilidad de resolver las cosas. Y luego también la importancia que hay del hecho de que podamos oír cada vez que hay un conflicto o un problema, el hecho de, vamos a ver, si yo te entiendo, lo que pasa es que no lo comparto. Eso quiere decir que yo reconozco que tú tienes tu parte de razón, pero yo te pido que tú me comprendas a mí, porque los dos podemos tener dos puntos de vista distintos. El problema es que esto normalmente lo llevamos a la justicia, y yo creo que es importante que siempre que las partes que están enfrentadas sigan viéndose en el tiempo, pues conozcan un poquito qué hacer y más que nada negociar, que es un poco el fin último de la conferencia. Es importante, sobre todo para estas personas mayores, que ya su nombre lo indica, personas mayores que ya saben o tienen su sabiduría. Claro. ¿Es importante empezar desde un principio en los jóvenes? Sí, efectivamente, yo creo que es un poco la responsabilidad. A mí lo que me ha gustado dar en la conferencia, no solo venir a hablar, porque yo creo que cuando uno viene a hablar, pues bueno, uno lanza su perorata y después se marcha, sino el haber conseguido que después de que yo ahora me marche, pues haya un poco compromiso por parte de ellos. Ellos solos, con la edad que tienen, con el esfuerzo que están haciendo, son sabios, y yo creo que esta época que estamos viviendo de crisis necesita de esos sabios, que son personas que a través de sus consejos ayudan a la gente para que puedan hacer esto que hemos intentado hacer con la conferencia. Desde que hemos comenzado hablamos de la crisis, porque todavía en crisis nos cuesta más entender, ¿no? Efectivamente, pero también es verdad que yo siempre soy de las personas, y creo que animo a la gente que sea así, de que cuando ve el vaso siempre hay que verlo medio lleno y no medio vacío. Y yo creo que la crisis es una buena oportunidad para solucionar problemas. Es decir, tú, por ejemplo, no cambias las ruedas de tu coche como no sea que se te pinche una.
Entonces, hasta que no te pasa, lo vas dejando como diciendo, bueno, ya luego es una oportunidad. Y yo creo que ahora, precisamente en esta época de crisis, lo que está ocurriendo es que la gente está siendo más creativa y está intentando solucionar sus problemas. Si no tenemos el mismo dinero que antes, pues con el que tenemos vamos a intentar vivir igual que antes, ¿no? Y eso hace que uno avispe más la... Y en esto tienen un papel fundamental las personas mayores, eso yo lo tengo claro y por eso además agradezco el poder estar aquí y el disfrutar como he disfrutado con ellos en esta conferencia, ¿no? Sobre todo en el día de hoy, que son los abuelos que cuidan los nietos, que son los que educan, en este caso, a los nietos. Efectivamente, tienen ahora un papel que yo creo que ellos deben de ser los abanderados de este cambio cultural, ¿no? Y ellos tienen ahora un papel educativo que yo creo que lo tenían también antiguamente, porque mis padres, mis abuelos lo tenían, ¿no? Pero hubo una época, a partir de los años 60, 70, 80, que quizás se perdió, que hasta que ya por necesidades los padres, tanto padres como madres, estamos trabajando, hay que echar adelante y los abuelos o abuelos cuidadores, las personas mayores, tienen una responsabilidad muy importante a estos que son los que vienen detrás nuestras. Consejo para terminar. Un consejo, el primero por supuesto y muy importante es que la gente tenga ilusión. Por muchos problemas que tenga, tener ilusión de que siempre se puede solucionar algo. Segundo consejo, que hablen y que hablen mucho porque, como he dicho en la conferencia, el poder de la palabra es mágico. Y tercer y último consejo, bueno, pues que la gente sea feliz porque verdaderamente motivos para no ser feliz hay muchos y para ser feliz poco. Y yo creo que lo importante es que no hace daño quien quiere, sino quien puede. Y hay mucha gente que no puede hacer daño aunque quiera. Luego la gente lo que tiene que hacer es ser feliz. Y estoy seguro que en este municipio, en este pueblo tan maravilloso, la gente es muy feliz. Sobre todo que no seamos el malo de la película, ¿no? Efectivamente, ni el otro tampoco lo sea. Esta tarde se ha puesto punto y final a las actividades que se han organizado desde la Concejalía de Cultura con motivo de la Semana del Libro, con la presentación de un remito de cordura del autor Francisco Mármol, que ha estado amenizada esta presentación con el cante de Raúl Montesinos, acompañado por Fernando Rodríguez y de Inmaculada Paniagua. Pero previamente, esta mañana, ha tenido lugar en la biblioteca a las 12 una visita del centro ocupacional. Ha habido una lectura literaria por sus alumnos de cuentos de creación propia y de un pregón de Semana Santa. Se han entregado los diplomas a los lectores que han leído el mayor número de libros durante el año 2010 en la modalidad tanto de adultos como de infantil. Al término de este espacio informativo tendrán ustedes la oportunidad de ver íntegramente esta visita al centro ocupacional y de todo lo que ha ocurrido allí. Que esperemos que sea agradable y soleado, por lo menos para recibir la Semana Santa con buen pie. Parece ser que conforme avancen los días esa tendencia pues va a cambiar y puede que aparezca la lluvia en nuestra región. En la imagen del satélite Meteosat apreciamos como todavía Andalucía se encuentra sin nubes. Esto viene motivado porque aún persiste la influencia de las altas presiones, como vemos en el mapa de Isobara. Pero parece ser que conforme avancen las horas, estas altas presiones van a ir cediendo su sitio a las borrascas que se acercan por el sur y por el oeste. De momento, para mañana sábado, la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que tendremos cielos con intervalos nubosos, aunque sin precipitaciones. Temperatura máxima de 25 grados y mínima de 13. El viento va a soplar de flojo a moderado del sureste. El domingo parece que mejora un poquito, cielos poco nubosos o despejados, la temperatura máxima de 24 grados y la mínima de 13. El viento va a soplar moderado del sureste. Pues deseándoles que pasen un feliz fin de semana, que disfruten del Domingo de Ramos, de la procesión de la borriquita, que salgan a la calle y que acompañen los dos pasos con sus estrenos y a la cofradía en general. Pues les esperamos después de Semana Santa. Durante estos días evidentemente estaremos centrados en la recopilación de imágenes de todo lo que ocurra en las estaciones de penitencia de nuestras hermandades, así que volveremos a encontrarnos en redacción local a partir del lunes siguiente a la Semana Santa. Así que disfruten lo máximo que puedan. Muy buenas noches.